Doctor Bernal, en esta exposición trataremos temas importantes de introducción al derecho. Los expositores somos Rosana Luques y su servidor Luciano Benavides. Por mi parte trataré el tema de las fuentes del derecho. Una fuente es el origen de una cosa, es el lugar donde nace o se produce algo, es el principio o causa de una cosa. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho, nos referimos a los hechos que dan nacimiento a las normas que rigen la sociedad. Estas fuentes pueden ser históricas, reales o materiales y formales. Voy a dar una breve explicación de cada una de ellas. Primero, las fuentes históricas son las que han perdido vigencia, como por ejemplo los papiros, los papeles antiguos o la Constitución Política de 1986, que fue derogada por el artículo 380 de la Constitución Política de 1991. Segundo, las fuentes reales o materiales, que son hechos o sucesos de orden moral, social, ideológico, religioso, que dan origen a una ley para mantener el orden. Por ejemplo, el ataque con ácido dio origen a la ley Natalia Ponce. El feminicidio dio origen a la ley 1761 del 2015. El desastre natural del río Páez, ocurrido en 1995, dio origen a la ley Páez 218 de 1995. Tercero, las fuentes formales son hechos específicos que dan lugar a una norma. Surgen de un poder creador, por ejemplo, el poder legislativo. En este grupo encontramos unas normas directas que contienen mandatos, prohibiciones o castigos y son a. Los tratados internacionales ratificados por el Congreso según el artículo 93 de la Constitución Política de 1991, que reconoce principalmente los derechos humanos. La Constitución Política de 1991 es la norma de normas, como lo dice en su artículo 4. C. La ley emana o nace en el Congreso. La encontramos ampliamente explicada en la Constitución Política de 1991 en su artículo 150. D. Decretos. Son actos administrativos que reglamentan las leyes y existen de varios tipos. Por ejemplo, decretos legislativos, decretos de ley, decretos de Plan Nacional del Desarrollo, decretos estatutarios, decretos reglamentarios. Las ordenanzas son las normas jurídicas de los departamentos. F. Acuerdos, normas jurídicas de los municipios. Pero también hay otra serie de criterios auxiliares de la actividad judicial y son llamadas normas indirectas. En este grupo, según el artículo 230 de la Constitución Política de 1991, encontramos a. La jurisprudencia, conformada por el conjunto de sentencias, decisiones o fallos judiciales emitidas por las altas cortes. B. La doctrina, son opiniones escritas de juristas que ayudan a interpretar las leyes. C. Los principios generales del derecho, son enunciados generales a los que se subordina una norma. D. La analogía, utilizar casos semejantes para resolver otro caso. Como tenemos la equidad, aplica para particulares investidos de servidores públicos, ejemplo, jueces de paz. Bueno, la costumbre también es considerada una fuente del derecho, pero es muy poco controvertida y es muy poco desarrollada en Colombia. No se considera como criterio auxiliar de la justicia, se relaciona con las fuentes reales. La ley 153 de 1987 en su artículo 13 dice que a falta de la legislación positiva puede observarse la costumbre. Esto se encuentra principalmente en la ley mercantil o el Código de Comercio. También quiero hacer una breve explicación sobre la forma de crear una ley. Una ley inicia con un proyecto de ley. Recordemos que nuestro Congreso está conformado por dos cámaras, que son la Cámara de Representantes y el Senado, y a su vez estas están organizadas en comisiones de trabajo. Cada comisión se encarga de temas específicos. ¿Quién puede presentar un proyecto de ley? Nos preguntamos. Un proyecto de ley lo puede presentar de muchas formas. Por ejemplo, los miembros del Congreso, el gobierno a través de los ministerios, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos en el país, los ciudadanos en el número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. Entonces, lo primero es elaborar y radicar el proyecto.
en la Secretaría del Senado, en la Cámara de Representantes o públicamente en las plenarias. Allí lo asignan a la comisión correspondiente según el tema y asignan uno o varios ponentes. Los ponentes son los congresistas encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe denominado ponencia sobre la conveniencia o no del proyecto. Se realiza un debate en la comisión correspondiente, luego pasa un segundo debate en plenaria y en una u otra cámara, y si es aprobado se traslada a la otra cámara e inicia un proceso similar. Primero se envía a la comisión, a la misma comisión designada en la otra corporación según el tema, y posteriormente se debate en plenaria. Finalmente, si es aprobado, pasa a sanción presidencial. La sanción presidencial en este caso quiere decir ratificación, ya que la rama ejecutiva también lo estudia, y si ésta está de acuerdo lo sanciona, es decir, lo firma, lo promulga para que el país entero conozca la nueva ley y la cumpla. En este momento he terminado mi exposición, le doy paso a mi compañera Rosana Luques, quien tiene un tema de gran interés. Gracias, Luciano. Bueno, vamos a hablar del sistema de gobierno en Colombia. Para definir el sistema de gobierno de Colombia debemos definir primero qué es la república. La república es una forma de organización del Estado que está relacionada a la democracia, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno está en manos de un presidente temporal que se elige por voto popular. Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En virtud de lo anterior, el sistema de gobierno es el presidencialista, donde la Constitución política establece una de las principales características, la división de poderes entre las ramas del poder público. Hablemos un poco cómo se creó el poder público en Colombia. En 1945, por medio de una reforma política, se formaron las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa, judicial. En 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, la que nos rige actualmente, se determinó dividirlos en ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo las mismas tres, o sea, la legislativa, judicial y ejecutiva, mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y organismo de control. Artículo 113 de la Constitución. Las ramas del poder público. Hablemos de la rama ejecutiva, representada por el presidente de la República, que hace las veces de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe administrativo. También está integrada por los ministros, los directores de los departamentos administrativos y los superintendentes. Estos tres son elegidos a consideración del presidente y cumplen la función primordial de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. A nivel departamental, la rama ejecutiva está representada por los gobernadores y a nivel municipal por los alcaldes. La rama legislativa cuenta con una estructura bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que la integra el Congreso, y el Congreso a su vez está dividido en Senado y Cámara de Representantes. Las elecciones es por medio del voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de 30 años de edad. El Senado está compuesto por 102 miembros, dos de ellos en representación de las comunidades indígenas. Entre tanto, a Cámara de Representantes la conforman 166 miembros, de los que 161 son elegidos según circunscripción territorial, departamentos y distrito capital, y los 5 restantes representan a comunidades afrodescendientes, indígenas, colombianos en el exterior y minorías políticas. Entre sus funciones más importantes están promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer el control político sobre las acciones del gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. La rama legislativa a nivel departamental está representada por los diputados, por las asambleas departamentales, y a nivel municipal por el Consejo Municipal de cada territorio. Ahora hablamos de la rama judicial. Se ocupa de administrar la justicia en Colombia. La componen organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Cada uno de estos poderes cuentan con funciones específicas y autónomas. Sin embargo, estos deben trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la preservación del equilibrio de fuerzas. Esto en cuanto a lo no deseable que las ramas del poder público se extramiliten, se subordinen o generen vínculos de dependencias entre sí. Los organismos de control están compuestos por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, conformado a su vez por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Es una entidad técnica y tiene autonomía administrativa y de presupuesto. La Procuraduría General de la Nación formula las políticas generales y en materia de control disciplinario de los funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. Su vigilancia es con fines preventivos, actúa ante las autoridades administrativas y judiciales y promociona y defiende los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ejerce funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Su función es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Constitución de 1991 dotó de importancia a estos órganos, confiriéndoles autonomía e independencia frente a las tres ramas del poder público. Como su nombre lo indica, los organismos de control velan porque los recursos públicos se gasten en beneficio de la comunidad y no vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Del mismo modo, estas entidades vigilan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. La organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, que está a cargo de dar posesión a su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil, conocer los recursos interpuestos al resultado de una elección, supervisar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones y efectuar el escrutinio de toda la votación nacional, entre otras funciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. El Registrador Nacional del Estado Civil es nombrado por las altas cortes a través de un concurso de mérito. Del mismo modo, la Constitución de 1991, en su interés por fortalecer la democracia y la de participación, hizo que la organización electoral encargada de posibilitar la expresión ciudadana a través de los procesos de elección popular también contara con independencia frente a las ramas del poder público. Hablemos un poco, ¿cuál es la importancia de la separación de poderes en un sistema presidencialista como el de Colombia? Recuerda Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Define el poder como función y como órgano. Allí se describe una división de los poderes del Estado en el Ejecutivo representado por el Gobierno, el Legislativo personificado por el Congreso y el Judicial por los tribunales de justicia. Si bien el concepto pretendía ser usado para contrarrestar el poder del rey sobre el poder legislativo, este pudo aplicarse cabalmente en el marco de los gobiernos republicanos, carácter presidencialista que nacieron en nuestro continente, principalmente a partir del modelo estadounidense desde la Constitución Política de 1976. La base fundamental de este concepto, entonces, es prevenir que una rama del poder se convierta en suprema y más bien hacer una cooperación mutuamente para el buen funcionamiento del Estado, a través de un sistema donde garanticen los balances y contrapesos entre las ramas del poder, característica ineludible en un Estado de derecho propio de las democracias liberales. Recordemos apenas 4 características del sistema presidencialista. Primero, que lo diferencian del parlamentarismo. Primero, los jefes de Estado son elegidos popularmente. Los periodos tanto del Ejecutivo como los del Legislativo son fijos y no requieren de la ratificación mutua a través de votos de confianza. Tercero, el presidente elegido nombra directamente a sus funcionarios del gobierno. Ya lo habíamos anotado anteriormente cuando nombra a los ministros, nombra a los jefes de los departamentos y a los superintendentes. Y cuarto, el presidente tiene cierta autoridad legislativa concedida constitucionalmente. ¿Por qué? Porque puede expedir decretos con fuerza de ley.
Aunque la Constitución de 1991 prohibió la reelección de los presidentes, en 2004, bajo la presidencia del doctor Álvaro Uribe, logró modificar la norma e hizo posible su segundo periodo en la presidencia. Posteriormente, mediante sentencia C-141 del 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1354 de 2009, que revocaba un referendo para la segunda reelección. Ahí claramente la Corte se pronunció en el sentido que si se aprueba esta ley se estarían afectando los ejes estructurales de la Constitución política, como son la separación de poderes, que hace que un sistema sea presidencialista, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alteración de los periodos establecidos, porque recordemos que la Constitución nos da unos periodos por los cuales deben de ser elegidos los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y el derecho a la igualdad. El carácter abstracto de las leyes. Es por esto que hoy terminamos nosotros aquí con esta intervención. Muchas gracias.